Bueno, les quería proponer conversar un poco sobre el tema que estamos viviendo, que de alguna forma ya lo veníamos anticipando en otras transmisiones, que iba a ser la creciente censura en redes sociales y cómo se iba a empezar a coartar las libertades individuales en el caso en que perdiera las elecciones de una u otra manera Donald Trump. Digo de una u otra manera porque la propuesta que tengo para ustedes es lamentablemente la de la autocensura. Acá no vamos a poder hacer ninguna referencia a lo que realmente pasó en Estados Unidos, porque si así lo hiciéramos, es muy probable que nuestros canales quedarían inactivos. De hecho, yo tenía videos en YouTube donde evidenciaba cosas muy raras que no las puedo repetir, lamentablemente, cosas muy raras que pasaban en las propias bases de datos de los estados, por ejemplo, como Michigan, y bueno, recibí una especie de intimación del equipo de YouTube. Lo mismo pasó a través de Facebook recientemente en una de las transmisiones en vivo de la gente de Pandemonium. Así que lamentablemente nos vamos a tener que autocensurar y en todo caso parodiar un poco. Vamos a decir no solamente que Donald Trump perdió las elecciones, sino como hace John Acquaviva, que Biden es el mejor presidente del mundo, el más popular que existe. Es impresionante la cantidad de gente que mueve Joe Biden. Joe Biden es el mejor en absolutamente todo. Vamos a ponerlo en esos términos para poder evadir la censura y Donald Trump obviamente es un cretino. Así que bueno, por favor no censuren este video y a ustedes los invito a que cuando necesitemos hacer referencia a algo potencialmente censurable, lo hagamos con este tipo de códigos para no caer en la trampa de la censura. Bueno, empezar diciendo que Twitter es la red más maravillosa del mundo y la libertad de expresión está completamente asegurada. ¿Vos, Alejandro, pensás lo mismo entonces? De hecho, me han dado otras propuestas, ¿no? Como Parler, etcétera, pero yo insisto que me voy a quedar en Twitter. Twitter es lo mejor del mundo. Y una vez dicho eso, sí, Twitter es lo mejor del mundo, YouTube es lo mejor del mundo, Facebook es lo mejor del mundo. Y dicho esto, podemos empezar en todo caso a hacer algún comentario. Es impresionante, digamos, porque a mi juicio ha quedado clarísimo el día de ayer. Digo, nunca fue tan claro que las llamadas Big Tech son hoy más poderosas que el Estado-nación más poderoso del mundo. Ya no estamos hablando que Twitter sea más poderoso que un Estado fallido o que sea más poderoso que una república bananera. Estamos hablando de que es más poderoso que el Estado más poderoso del mundo en la medida en que tiene la posibilidad de arbitrariamente, porque fue un acto de arbitrariedad, borrar permanentemente la cuenta de Donald Trump, que, recordemos, continúa siendo el presidente de los Estados Unidos. Y la gran pregunta que queda en el aire es, si tiene este poder Twitter, ¿qué otro poder tiene sobre simples mortales como nosotros, no? Bueno, es un poder que ya lo hemos conocido porque la cantidad de censuras que hemos recibido en las redes sociales ha sido permanente desde hace muchos años, pero una cosa es que nos censurara a nosotros y otra cosa es que directamente se animara a censurar al presidente norteamericano. Creo que se ha tildado la conexión. A ver, vamos con vos, Alejandro, entonces. Mira, yo creo, Agustín, que era algo que se veía venir. Es decir, todos estos meses, literalmente, estas compañías gigantes tecnológicas han jugado la vida por Biden, o sea, literalmente lo han hecho descaradamente, sin temor. Y el resultado de esto se veía venir en la medida en que los últimos meses, y tú también insististe en esto, la cuenta de Trump, ¿no? Siempre con la advertencia, con el link, con el tema de la noticia falsa, etcétera. Yo ya lo estaba pensando, yo decía, apenas logren confirmar a Biden, etcétera, van a acabar con Donald Trump, con sus redes. Entonces, desde mi punto de vista, era algo que se veía venir. Sin embargo, pues uno tiene como algo de esperanza de que realmente no sean capaces de tomar esta decisión, ¿no? Tienen que aparentar de alguna manera que sí defienden la libertad de expresión o algo parecido, pero bueno, finalmente han tomado la decisión que, repito, silencia la voz de no solo de Trump, sino, como lo sabemos, de 88 millones de seguidores que tenía, de todas las personas que votaron por él, más de 70 millones. Entonces tampoco uno puede pensar o creer que esto no afecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? No es como que, no, eso es solo Twitter y Twitter no tiene nada que ver con el mundo real. Obviamente que tiene que ver
con el mundo real, y vemos en algún sentido estas compañías, megacorporaciones, son tan ricas que realmente ni les importa caer en la bolsa, ¿no? O sea, hoy vemos cómo Twitter cae en la bolsa, o hemos visto cómo MySpace en su momento era la panacea de las redes sociales, llega a Facebook y entra, digamos, a pasar por encima de ella, pero a Twitter nada de esto le importa, ¿no? Es decir, realmente ha censurado descaradamente no solo a Trump, sino a otros miembros del Partido Republicano. Entonces, tal y como tú lo dices, gran temor queda porque uno dice, si esto le hacen al presidente de los Estados Unidos, realmente, ¿qué pueden hacer con los demás que no tenemos una voz tan grande o una representación tan grande como la de él? Mira, déjame que dé un dato para dimensionar el poder de las redes sociales y le paso la palabra a Miklos. Hoy estaba viendo, digo, a ver, bueno, ¿cuánta gente está en Twitter? ¿Por qué es tan importante Twitter? Y la verdad es que, digamos, en Twitter hay, digamos, por lo menos según datos del año 2020, había 340 millones de usuarios, ¿sí? Estados Unidos tiene una población de 320 millones. O sea, digamos, Twitter, como una suerte de territorio digital, tiene más habitantes de lo que tiene el territorio norteamericano. ¿Cuántos millones de usuarios tiene, por ejemplo, Facebook? Hay una desproporción enorme acá que la verdad es que me llamó la atención. Facebook tiene 2.400 millones de usuarios. Si mal no recuerdo, China estaba más o menos en 1.400 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando, digamos, más o menos del doble de población en Facebook en comparación de lo que es China. Entonces, seguir pretendiendo que estos simplemente son empresas privadas, cuando en verdad lo que están haciendo es nada más y nada menos que configurar lo que se llama el espacio público, es propio de una persona que se ha quedado en el siglo XIX, ¿sí? Es decir, pretender que el espacio público sigue siendo público es no comprender que el espacio público hoy está totalmente privatizado por empresas oligopólicas que tienen el poder de decidir qué se publica y qué no se publica, y que por lo tanto están configurando una nueva forma de tiranía. Claro, no es una tiranía quizás que venga de un Estado, que por eso digo, hay gente que se quedó hace 2 siglos en la historia, entonces todo lo ve en términos de, a ver, bueno, si el Estado lo hace, coarta la libertad; si una empresa privada lo hace, no coarta la libertad. Mentira, en la medida en que la empresa privada es la que configura el espacio público, la empresa privada, además, unida en clave oligopólica a otras grandes corporaciones, por supuesto que puede incluso anular tu existencia pública y, por lo tanto, anular tus derechos políticos. ¿Sí? Tus libertades políticas pueden quedar aplastadas de un momento a otro. Ahora sí, te paso la palabra a Miklos, que recién se te había desconectado. Sí, gracias, Agustín. Bueno, a lo que había dicho Alejo, lo que habías dicho tú, complementando un poco las cifras, ¿no? Justo mientras tú hablabas en términos demográficos, ¿no? ¿Qué tamaño tendrían estas empresas? Hay otras cosas. Estoy chequeando la capitalización de mercado, que la había mencionado en otras entregas, en otros videos. ¿Cuál es el valor que tienen estas empresas vamos a decir, según el número de acciones y el precio que tiene una acción en determinado día? Y para diciembre de 2020, o sea, hace un mes, la mayor empresa, la empresa con mayor capitalización de mercado en el mundo era Saudi Aramco, que es la petrolera nacional de Arabia Saudita. O sea, básicamente es la capitalización de mercado de Arabia Saudita. Bueno, tú pasas a la segunda empresa y te sale Microsoft con una capitalización de 1.359 billones de dólares. Eso es, para ponerlo en contexto, tengo entendido que casi el tamaño más grande que la economía de Brasil, una sola empresa, ¿ok? Apple va segunda, 1.285. Amazon, tercera, 1.233. Alphabet, que es Google, 919 billones. Y Facebook, que es, en este caso, quinta entre las tecnológicas, sexta a nivel mundial, 583. Alibaba, de China, 545. Tencent, de China, 509. O sea, de las primeras 7, 6 son gigantes tecnológicos. Y tienen una capitalización de mercado que supera largamente al de varios países del mundo. Entonces, tú, por ejemplo, te podrías dar una idea
diciendo que, no sé, vamos a poner Microsoft, 1.359, que es el más alto. Eso es, como te dije, 4 veces el tamaño del PBI del Perú. Y si tú sumas las primeras, desde la segunda hasta la 7, o sea, todas estas tecnológicas, el valor de mercado que tienen es 1/5 del PBI de los Estados Unidos. O sea, quiero que la gente entienda estas cifras. No solamente estás hablando en población, sino también a nivel de capitalización, o sea, el músculo financiero que tienen. Y a diferencia de los Estados-nación, el dinero que manejan estas empresas, o sea, la liquidez que tienen, el dinero que pueden utilizar para comprar, así, hoy me la saco del bolsillo y compro, es muchísima mayor que la que tienen los Estados-nación. ¿Por qué? Porque dependen de una junta de directores que más o menos opera al ritmo de lo que dice o sea, lo que dirá Gates o de lo que dirá Sundar Pichai en Google, etcétera. Y de ahí pasas inmediatamente a gastar el dinero. La diferencia es que este dinero no pasa, por ejemplo, por congresos para autorizarse presupuestos, sino que no solamente tienen la liquidez, sino la rapidez para disponer de estos recursos. Y esto les da una ventaja enorme. Entonces, yo creo que ahí está una forma clara de entender cuál es el tamaño, el poder y el alcance. Y una última cosa, y con esto cierro. En términos de cómo se está configurando la economía en el siglo XXI. Antes era una economía basada, por ejemplo, empezó siendo agricultura, después llegó la industria, después llegaron los servicios. Y empezamos así, viendo cómo la agricultura se iba achicando y aumentando la industria, y cuando entran los servicios se achica la industria, se achica más la agricultura, y el sector de servicios empieza a aumentar, llegando incluso en varios países a ser 2/3 o un poco más del PBI de esos países. Fíjate en esta situación. Estas empresas, estos gigantes tecnológicos que he mencionado, en cuanto a la infraestructura que necesitan, es muchas veces infraestructura virtual. Por ejemplo, si tú tenías un almacén antes, una empresa que te distribuía cosas, pónganse a pensar en FedEx, ¿ok? O en DHL, tenían que comprar aviones, almacenes, personal, automóviles, una serie de activos que había que comprar. Estas empresas operan con muchísimo menos activos físicos, nube, redes, ¿no? Y aparte que son dueñas de estas infraestructuras, o grandes participantes mayoritarios, entonces tienen una ventaja enorme porque son, en términos de volumen, de la cantidad de empleados que emplean, que es mucho menor, son mucho más ágiles, mucho más eficientes en el manejo de gastos y tienen un poder que supera el de los Estados-nación. Esto para que la gente entienda más o menos contra qué estamos lidiando. Ahora, perdón, digamos, voy a ser de abogado del diablo porque había muchos liberales que, como te decía recién, muy quedados en el siglo XIX, que argumentaban en redes sociales, bueno, pero son empresas privadas, ¿qué te importa a vos? ¿No? O sea, que ellos, si les va bien con su dinero, será porque vos estás queriendo consumir voluntariamente lo que ellos te ofrecen, y entonces querer regularlas sería propio de un socialista. No sé, que Alejandro conteste porque a mí me da cólera. Ok, mira, el evangelio liberal es muy sencillo, ¿no? Los mercados libres son dinámicos, son productivos y mientras tanto el gobierno siempre es burocrático e ineficaz, ¿no? Y en Estados Unidos, más o menos, por allá por la década de los 80, se comienza a difundir este mantra y el resultado fue que acabaron con un montón de series de leyes que prohibían los monopolios y demás, y hoy lo que tenemos es fusiones, compras, hoy tenemos claramente a Mark Zuckerberg con WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook, y cuando tú miras los datos, pues comparativamente con otras plataformas y dada la naturaleza de las redes sociales, es claro que mientras más grande es una red social, pues mayor es el llamado a que tú ingreses a esa misma red social. O sea, en su propia naturaleza, y esto está en un libro, por ejemplo, que se titula El capitalismo de las plataformas, la misma lógica de las redes implica que mientras una red es más grande va a ser. Entonces, la naturaleza de estas es inexorablemente hacia el monopolio, y es lo que estamos viendo, que entre otras cosas es hasta chistoso que ellos hablen de libre mercado cuando esto tiene poco o nada de libre mercado. Es decir, también sabemos que hay una simbiosis, que reciben recursos del Estado, que están muy vinculados al Estado, que se acercan un poco cada vez más a lo que es la economía china, en la que realmente la simbiosis es cada vez más digamos, evidente entre lo público y lo privado. No es como este liberal manifestaba,
que una cosa es lo público, que otra cosa es lo privado, que otra cosa es el mercado, que otra cosa es la política, cuando ni siquiera históricamente eso ha sucedido así. Es decir, siempre ha habido algo allí de intervención, de control, y siempre ha habido allí algo un poco también de libre mercado y demás, pero esto tú no lo puedes ver así como una cuestión tan simple, meramente teórica, ¿no? Un ejercicio teórico en el que tú quieres acomodar la realidad a tu ideología, ignorando totalmente lo que son los hechos. No, incluso había gente que lo comparaba con periódicos y decía, no, bueno, esto es como un periódico puede publicar lo que quiera y si no quiere publicar a Donald Trump, pues entonces no lo publica y eso se llama libertad de expresión. Estoy completamente de acuerdo con eso. El problema es que las redes sociales están funcionando con línea editorial cuando en verdad están amparados bajo la legislación de redes sociales. Entonces, hay ahí un problema legal muy importante, por un lado. Y por otro lado, un periódico no define el espacio público, que es lo más importante de todo. Un periódico no define la extensión y las interacciones del espacio público. Uno no puede consumir un periódico y puede consumir, si quiere, otro periódico. Ahora, cuando las redes sociales generan esa tendencia al monopolio, uno, digamos, o se desconecta del mundo online con todas las consecuencias negativas que eso tiene, porque nuestra sociedad, ahora más que nunca, y sobre todo con la pandemia, Miklos recién hablaba de las ganancias y la rentabilidad de estas megacorporaciones, bueno, a las que mejor les ha sido a estas empresas justamente que funcionan a través de Internet. ¿Por qué motivo? Sencillamente porque toda nuestra existencia se ha ido canalizando a través de la pandemia con mucha mayor fuerza que nunca a la existencia online. Trabajamos ahora el home office, por ejemplo, las comunicaciones a través de Zoom. Hace algunos meses no sabíamos ni lo que era Zoom, ahora todo el mundo usa Zoom. Las redes sociales despegaron muchísimo, bueno, ya habían despegado antes, pero digo, crecieron todo lo que es interacción por redes sociales. Entonces, uno quedarse afuera de las redes sociales hoy significa quedarse afuera del espacio público, equivalente en el siglo, no sé, XIX o en el siglo XX también, a que te dijeran, bueno, te encerrás en tu casa y no podés moverte de tu casa, no podés salir afuera e interactuar con el público justamente, con la gente. Entonces tus derechos políticos están totalmente mermados, no existís. Y el problema con estos liberales es que, digamos, no están teniendo en cuenta el tema de la competencia. No hay competencia en el mercado de las redes sociales porque ni bien aparece alguna red social chica que parece que va a despegar, se la compran, como dijo recién Alejandro. Pasó esto, por ejemplo, con Instagram. Y peor aún, ahora que, digamos, desde el 2018 los conservadores de Estados Unidos estaban migrando desde Twitter a Parler. Ahora con la censura de Donald Trump hubo un despegue impresionante de Parler. Parler andaba hace unos meses, en noviembre andaba más o menos en 9 millones de usuarios y ahora en los últimos días hubo un crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué hizo Google? La retiró de su App Store. O sea, no se puede descargar desde Google Play la app de Parler, que es una especie de Twitter donde reina la libertad de expresión, ¿sí? Y Apple les dijo, les damos 24 horas a la gente de Parler para que regulen la libertad de expresión. No queremos libertad de expresión en las aplicaciones de redes sociales. Entonces, si ustedes no regulan, Apple va a sacar de su App Store la posibilidad de que vos te descargues Parler. Por supuesto que esto se puede descargar de otras maneras, yendo al sitio oficial de Parler y demás, pero digamos, no todas las personas saben descargar de esa manera sus aplicaciones. Hay que tener un conocimiento técnico, si bien no muy sofisticado, pero en fin, no todo el mundo sabe cómo hacerlo, entonces es una piedra en el zapato muy importante que le pone a esta aplicación. Ahora parece ser que hay otra aplicación que está surgiendo también, que es Gab. Parler nació en el 2018, Gab creo que tampoco tiene mucho tiempo. Son dos aplicaciones de lo que se llama microblogging, o sea, una especie de Twitter, y hoy apareció la noticia de que Donald Trump se hizo una cuenta en Gab. Por lo tanto, parece ser que vamos a mudarnos a Parler o mudarnos a Gab o a las dos al mismo tiempo. Ojalá se fusionen, ojalá se fusionen. Yo ya me hice una cuenta en Parler, pronto me haré una cuenta en Gab. No sé si ustedes están al tanto, Miklos, de esto, si te has podido armar también tu cuenta. Bueno, yo en Gab tengo cuenta desde septiembre del 2016, pero Gab era más desierto, o sea, parecía pues, grifo de película de terror de Stephen King en el desierto de Arizona, o sea, no pasaba nada.
La de Parler la abrí en junio del año pasado, pero también era una cuenta bastante baja. Y estaba leyendo mientras tú hablabas algún comentario y había un comentario que tiene que ser la autocrítica que tenemos que hacernos. Una autocrítica que es fulminante. Nosotros hemos permitido también el crecimiento y el poder de estas compañías porque nosotros hemos hecho uso de esas redes. Y nosotros probablemente en un determinado tiempo no hemos salido o bueno, no sé, es una situación difícil porque de otra manera también apelando a los efectos de redes que mencionaba Alejandro, la única manera de llegar a esas masas inicialmente era a través del poder de redes que tienen estas plataformas, ¿no? Cosa que no tienen las redes más pequeñas. Pero yo creo que, claro, se cabe una pregunta aquí, no sé, con estos nuevos términos de referencia que están viendo en WhatsApp, mucho cuidado cómo están usando WhatsApp, porque literalmente a partir del 8 de febrero WhatsApp va a saber literalmente todo de ustedes, no solamente a través de WhatsApp, sino a través de Facebook y a través de Instagram. Y no solamente van a usar la información que ustedes suben en esas redes, sino la que está contenida en su celular completo, en su celular. Entonces, si quieren usar cualquiera de estas aplicaciones, van a tener que acceder a que estas aplicaciones tengan acceso a toda su información. No solamente el número de teléfono, sino con quiénes hablan, cuánto hablan, qué hablan, porque seguramente los algoritmos van a estar funcionando ahí para determinar, mediante procesamiento natural del lenguaje, qué cosas están hablando, qué fotos suben, a quién compran, a quién venden, con quién se meten, con quién no se meten. Mucho cuidado. Yo creo que eso ya hace a estas plataformas inviables desde mi perspectiva. O sea, yo estoy considerando seriamente, y creo que a eso voy a ir, a cerrar definitivamente estas plataformas porque yo no estoy dispuesto a ceder mi privacidad a estas redes. Y esto te demuestra lo distópico del mundo que estamos viviendo, donde los términos de referencia a estas redes se han vuelto más importantes o tienen más preeminencia que la Constitución de los Estados Unidos. Vamos a ponerlo de esa manera. Tienen absoluta libertad para hacer lo que se les dé la gana. Y el culpable directo de esa protección es Barack Obama. Barack Obama fue quien le dio la posibilidad a estas empresas, las blindó completamente, aprovechándose del permiso que había dado Bush después del 9/11, cuando hubo el ataque a las torres, para que estas empresas pudieran hacer vigilancia de correos en nombre de la seguridad nacional. Pero con Obama esto llegó a otro nivel. No solamente se permitió el acceso a correos, sino también a conversaciones telefónicas, a las conversaciones en redes. Así que, ojo, y todavía están celebrando, existe gente que celebra a Obama y esta gente, ¿no? Todos obviamente unos maravillosas personas, las amo mucho, quiero mandarles un fuerte abrazo a la distancia también a todos ellos. Pero ese es el mundo al cual estamos yéndonos, un mundo de absoluta falta de privacidad. Y es una falta de privacidad que, como vos lo decís, está celebrada también, no solamente por los izquierdistas, cosa que sería obvio porque son colectivistas, sino y porque son estatistas y les encanta la vigilancia y el control. Les encanta leer a Foucault, pero vigilar y castigar es lo que ellos mejor saben hacer. Y sin embargo, también vemos, como les decía, liberales que estaban celebrando la censura de Donald Trump en Twitter. Lo que no se dan cuenta, digamos, es el precedente que esto genera, porque ni siquiera, digamos, la censura fue por algún hecho que estuviese determinado en las normas comunitarias del uso de Twitter. Por ejemplo, si Donald Trump hubiera subido un video con un tipo de contenido, imagínense ustedes un adulto con un niño, no voy a decir la palabra, pero bueno, claro, evidentemente, cierren esa cuenta porque, bueno, cuando uno va y lee las normas, en esas normas dice que hay ciertos tipos de videos que uno no puede subir, entiendo. O, por ejemplo, un tuit de Trump llamando a organizar grupos armados para tomar el Capitolio, ¿okay? Uno puede entender que haya una censura, porque, digamos, obviamente la libertad de expresión tiene siempre algún límite en lo que hace a poner en peligro a otras personas. Ahora bien, lo que Donald Trump había subido, tanto en Instagram, como en Facebook, como en YouTube y como en Twitter, fue un cortísimo video de 59 segundos en el cual disuadía a la gente que estaba tomando el Capitolio y les pedía que por favor se retiraran y se fuesen pacíficamente a su casa, que no se enfrentaran con la policía, que se fueran a su casa. Pero ese video
complicaba la retórica que se quería imponer, y esa retórica que se quería imponer era la de decir Donald Trump generó esta violencia, él mandó a los manifestantes a tomar el Capitolio. Claro, pero si uno va a las redes sociales y ve un video de Donald Trump diciendo no tomen el Capitolio, váyanse a sus casas, uno dice, pero bueno, ¿cómo que Donald Trump los mandó si está mandando un mensaje para disuadir a los manifestantes? Ese es el motivo por el cual censuraron ese video de Trump y a las pocas horas, te diría creo que una hora más tarde nada más, borraron directamente la cuenta de Twitter y dijeron que Donald Trump estaba movilizando a los violentos, que estaba llamando a la violencia. Cuando en verdad quienes vimos el video pudimos constatar que eso era totalmente falso. Y de hecho hay gente de nuestro ambiente, un amigo dominicano, por ejemplo, Juan Pablo, que subió el video en YouTube. O sea, él llegó a descargar el video de Trump y lo subió a YouTube y YouTube se lo dio de baja también, porque supuestamente eso violentaba las normas comunitarias. ¿Qué norma comunitaria violenta un video que está llamando a no ejercer la violencia y retirarse del Capitolio e irse pacíficamente a sus casas sin enfrentar a la policía? Entonces, la narrativa de Trump envió a los manifestantes es la narrativa que necesitan ahora para hacer un impeachment, ¿no? Y para que la gente entienda, ¿qué pasa si a Trump se lo destituye? Bueno, si se lo destituye, nunca más se puede presentar como candidato presidencial. Esa es la última movida de la ficha, ese es el jaque mate, ese es el final, aniquilar completamente a Donald Trump como actor político en los Estados Unidos, y para eso necesitan aniquilar sus redes sociales, que es lo que han hecho ahora. Con lo cual, digo, vuelvo a lo que dije antes, tener a liberales festejando esto, bueno, la verdad es que no sé ni cómo adjetivarlos. Han sido cómplices y son cómplices de la configuración de una tiranía que ya no es analizable con sus categorías decimonónicas. Por eso es que se han quedado fuera de la historia, por eso es que están desapegados de la realidad y por eso es que ya nadie los sigue, nadie los escucha y nadie tiene ningún interés de lo que ellos pueden opinar, porque no opinan generalmente nada interesante. Así es, Agustín, digamos, me gustaría agregar, la censura al presidente Trump significa una declaración por parte de Twitter de que puede ir por cualquiera, es decir, de que realmente no hay nadie a salvo y de que en cualquier momento nuestras redes pueden desaparecer. Fíjate cómo incluso en línea con estos liberales que tú planteabas, Hillary Clinton hace apenas unas horas estaba festejando la censura al presidente Trump, algo que ella había pedido ya en el año 2016, y publicó un tweet ahí con un chulito, ¿no? Diciendo como por fin, ¿no? Se cumplió lo que ella quería, allí lo pueden encontrar. Y es que esto no solo ha sido Twitter, sino comienza con un Pence que deja de seguir a Trump. Luego vemos que prohíben a Trump de Facebook, le bloquean su cuenta en Snapchat, le prohíben el Twitter al general Flynn, a Sidney Powell, o sea, viene toda una movida, ¿no? Una jugada totalmente preparada. Esto no es, desde luego, que nada espontáneo, ni mucho menos. Y a partir de allí se configura un poco en línea con lo que Miklos planteaba, que es este capitalismo de la vigilancia, ¿no? Es decir, por un lado, como todas estas redes sociales, Facebook, WhatsApp, etcétera, pues lo que hacen es decirnos, sé libre, exprésate, ¿no? Haz lo que quieras, publica todo lo que haces, entre comillas, pero esto todo lo hacen para tener nuestros datos con los cuales posteriormente nos van a usar como marionetas, ¿no? Con un marketing cada vez más fuerte, más personalizado, etcétera. Y por el otro lado, Agustín, algo que tú mencionabas al inicio es cómo las redes sociales se configuran en un nuevo territorio, ¿no? Y en un territorio que también tiene que ver con lo político. Y allí vale la pena destacar un concepto muy interesante, al menos yo se lo he escuchado a este filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, que es el feudalismo digital, ¿no? Es decir, realmente cuando tú lo piensas, las redes sociales, por ejemplo, Facebook te da la tierra. Facebook te da su tierra, su espacio digital, para que tú trabajes su tierra, y luego Facebook viene y recoge, ¿no? Toda la tierra, todas las ganancias de esa tierra que estuviste arando. Y así se configura un sistema feudal en la medida en que claramente es una sociedad estamental, ¿no? Es decir, nosotros hacemos parte de lo más bajo de esa escala, en la medida en que nuestras ideas no se ajustan
a, por ejemplo, lo que más riqueza les da a estas plataformas o a los intereses particulares y políticos que tienen estas plataformas. Entonces, hay ciertos contenidos que están siendo privilegiados, digamos, y no necesariamente por el interés del consumidor, sino simplemente por la configuración de este feudalismo digital en el que algunos pueden ser reyes, algunos están para ser reyes y el resto están para, bueno, parias, ¿no? Es decir, te sacan, te quitan, tienes que crear otra red, tienes que irte, etcétera. Entonces, hoy vemos, por un lado, un capitalismo de la vigilancia, el cual los liberales no les preocupa, digamos, no lo están estudiando, y por otra parte, el espacio de lo político se mueve al mundo digital, pero a un feudalismo digital, ¿no? Y por eso estamos todos nosotros en esta lucha constante y demás, y revisando otras redes en las que podemos llevar nuestro mensaje. Incluso tú desde una perspectiva filosófica puedes ver cuál es el vacío fundamental del liberalismo. No del liberalismo, porque hay corrientes que, vamos a decir, ninguna ideología es sana, sería incorrecto usar esa palabra, pero hay ideologías que no son tan perniciosas como otras, porque al final cuando tú terminas aplicando la teoría y sometiendo la realidad a esa teoría, todas son perniciosas. Pero vamos a hablar de algunos principios del liberalismo que yo creo que son atractivos, ¿no? Esta defensa de la libertad, que no es exclusiva, no tienen el monopolio sobre eso, pero bueno, me gusta la vehemencia, ¿no? La pasión con la cual defienden esa libertad, yo estoy de acuerdo con eso. Pero no se diferencia en nada de los progres. Yo hoy día subí en Twitter un tweet que publiqué en 2013, donde decía, ni izquierda ni derecha ofrecen las soluciones tal como están planteadas porque se olvidan de lo más importante que es el ser humano. Y no lo planteaba desde una perspectiva teológica, ¿no? Sino que ambos modelos, la izquierda, este comunismo que ve al proletario como este sujeto de virtud, el proletario es la víctima y es un ser virtuoso, ¿no? Y por el otro lado, la construcción del Homo economicus del liberal, las dos son construcciones teóricas que parten de un error fundamental, la imperfección y la falibilidad del ser humano. Entonces, da lo mismo si el espacio va a ser el Estado o si el espacio va a ser el mercado, porque ante la corrupción del ser humano utilizarán distintos mecanismos para llegar a obtener los mismos objetivos. Entonces, es profundamente necio, es cretinista, no sé cómo decir la palabra, es un acto de cretinos, decir, bueno, solamente la izquierda, no, cuando tienes competencia imperfecta, que es lo que tú planteabas, Agustín, ¿no? Cuando no hay competencia, cuando tiendes a la formación de oligopolios por la inmensa acumulación de poder, esta acumulación de poder ocurre porque esta imperfección del ser humano va a encontrar mecanismos dentro de ese espacio que es el mercado para llegar a mismas posiciones tiránicas. Es decir, te van a joder igual si es que no pones checks and balances, o sea, frenos y contrapesos al Estado y al mercado por igual. Entonces, estas construcciones teóricas de estos libertarados terminan siendo perniciosas por una sencilla razón, porque confunden a la gente. La gente dice, apelan a esta categoría de la libertad, y la libertad, claro, todos queremos, justo acabas de poner en la pantalla, ¿no? Libertad de expresión, la libertad que tenemos los seres humanos de movilizarnos, de pensar, de hacer las cosas. Y todo el mundo apela a esa categoría que es maravillosa. Pero confunden apelando a esa categoría, mintiéndole a la gente, diciéndole que solamente el Estado es amenaza para tu libertad, cuando el mercado, sin escrúpulos, sin frenos, también termina violando todas tus libertades. Yo creo que la gente que promueve este liberprogresismo tarado es gente que tiene que recibir plata. O sea, de alguna manera reciben algún billete de alguna asociación, de algunas fundaciones, para obtener la cara de mentir a la gente de tal manera. O son gente simplemente que está muy pobremente preparada. O las dos. Mira, muchos llamativamente están financiados por el Estado alemán, por una fundación que se llama Fundación Naumann. Naumann, claro. Y que llamativamente, digamos, es estatal, ¿no? O sea, son muy anti-Estado, pero el dinero proviene de los contribuyentes alemanes, con los cuales hacen una serie de eventos en todas partes, donde no va nadie, porque, como te decía recién, esta gente tiene mucho financiamiento, pero ya a nadie les interesa lo que tienen para opinar, porque están fuera de la historia. Siguen discutiendo como si estuviésemos en el siglo XIX, ni siquiera te digo en el siglo XX. Siguen en el siglo XIX. De modo que, bueno, ese es un tema aparte. Yo quería saber, a ver, yo tengo
un problema con esto de irnos hacia otras redes sociales, ¿no? Porque hay mucha gente que está diciendo ahí en el chat, yo me voy a ir de Twitter, yo voy a cerrar mi cuenta en Facebook, yo voy a cerrar mi cuenta en Instagram y nos vamos a otra red social. Eso tiene, creo yo, a ver, me gustaría saber también cómo lo ven ustedes, tiene una ventaja y una desventaja que es muy importante también. La desventaja es terminar en una burbuja donde solamente estamos los convencidos. Lo bueno de espacios como Twitch, como YouTube, como Instagram, Facebook, Twitter, es que hay gente para todos los gustos. Entonces uno puede hacer batalla cultural e ir ensanchando el ámbito de influencia que uno tiene. Si todos los que ya estamos convencidos nos vamos a una red social donde estamos todos los que estamos convencidos, entonces nos vamos a palmear la espalda entre nosotros, pero nunca vamos a ir ensanchando, digamos, la influencia que vamos teniendo. Ese es un problema. Con lo cual, yo he decidido mantener mis redes sociales tradicionales, pero además tener, obviamente, en estas redes alternativas presencia y activismo, porque en cualquier momento me pueden cerrar las redes sociales. Dicho sea de paso, les cuento que en las últimas 24 horas Instagram me censuró 2 publicaciones que no violentaban ninguna norma comunitaria. Una de ellas fue una foto de las multitudes que fueron a Washington, D.C. en el día 6 del corriente, cuando Donald Trump dio su discurso. Era impresionante la toma aérea, se veían multitudes de manifestantes a favor de Donald Trump. Y esa foto me la censuraron diciendo que violentaba las normas comunitarias porque era discurso de odio. Llamativo lo del discurso de odio, ¿no? Porque, ¿qué significa en definitiva discurso de odio? Esta gente tiene el poder para definir qué es el odio, qué es el amor, y dentro de esa categoría tan gelatinosa del odio puede caber todo lo que a ellos no les gusta. Ese es un poder enorme, ese es un poder típico de los totalitarismos, que no definen su normativa de forma específica, taxativa, sino que lo dejan en un universo muy flexible donde después ellos pueden jugar de acuerdo a sus necesidades del momento. Y en segundo lugar, me censuraron una foto de la manifestante pro-Trump que fue asesinada por la policía norteamericana. Se ve que está muy bien, por ejemplo, subir la foto de George Floyd. Si uno subía la foto de George Floyd, Internet y las redes sociales no te iban a censurar de ninguna manera. Estaba muy bien sensibilizarse con el gatillo fácil, en el caso de George Floyd, o digamos con el asesinato contra George Floyd, pero no estaba muy bien sensibilizarse y sensibilizar al público con el asesinato de esta señora, que además era veterana de guerra, ¿sí? Además era una patriota que había servido al ejército de Estados Unidos, me parece que era de la Fuerza Aérea, e Instagram me censuró ambos posteos y me advirtió que la próxima me cierran la cuenta. Con lo cual es probable que yo en algún momento, como ustedes también, desaparezcamos de esas redes. Pero hasta que no nos echen, hay que sacarle hasta el último jugo. Siendo vivos, obviamente, siempre vamos a tener autocensura porque no son espacios de libertad, pero seamos vivos con las publicaciones, no nos retiremos voluntariamente de ahí, sino que armemos redes sociales alternativas, pero mientras tanto militemos en las redes sociales tradicionales, en todo caso, para trasladar toda la gente posible a redes como Parler o como Gab. Pues lo que plantea Agustín es un ejemplo de lo que comentábamos, un feudalismo digital. O sea, es decir, ellos te dan la tierra para que la ares, para que los hagas crecer. Es más, te dicen, mira, esa es la tierra y es gratis, trabaja en esa tierra que te estoy dando, pero ya cuando tú no le sirves o no le convienes, te echa, te saca y ya está. Entonces, es de hecho la manera en la que se está configurando este feudalismo digital. Ahora, coincido plenamente, mientras podamos, debemos estar en estas plataformas en la medida en que pues, el alcance es mayor, la posibilidad es mayor y entre otras cosas, evita la posibilidad de que terminemos en unas burbujas filtro, ¿no? Que es lo que plantea Agustín. Y es que como las redes sociales quieren tu atención, quieren que estés mucho tiempo en ese contenido, entonces como cada clic que realizas deja una huella digital, a través de esa huella digital y los algoritmos, pues ellos personalizan el contenido de acuerdo a tus gustos. Es por eso que en las elecciones pasadas en Estados Unidos, los demócratas estaban convencidos de que iban a ganar, pues estaban en una burbuja de información en la que todo lo que veían era que ellos iban ganando. Eso pasó en Colombia con el proceso de paz, cuando se vota el plebiscito, todos los medios a favor del sí,
y estaban convencidos que iban a arrasar, y es más, la gente del no tenía miedo de decir que iba por el no porque veía todo sí, 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 que la gente se quedó callada. Al final ganó el no, y una consecuencia, o digamos, la razón de esto fue que se crearon burbujas de información en la que, como las redes sociales solo te dan lo que te gusta para que sigas permaneciendo allí conectado, porque aparte de capitalismo de la vigilancia es el capitalismo de la atención, ellos luchan por tu atención, digamos. Entonces, en esa medida, creo que es ventajoso no terminar en una red social aislados, tipo una secta o algo parecido, sino mientras podamos, tenemos que permanecer en estas redes sociales y ir migrando poco a poco, ¿no? Ir llevando poco a poco a las personas también hacia estos lugares. Por ejemplo, lo que plantea Agustín, que está en una posible censura. Yo sé que tienes otro Instagram, pues puedes decirle a las personas que te empiecen a seguir allí antes de que en cualquier momento te sacan incluso una publicación vieja con nuevas políticas o algo parecido y te bajan la cuenta. Bueno, en realidad hay varias alternativas, ¿no? Yo he estado leyendo acá comentarios muy interesantes que están diciendo, recomiendo Discord. Yo el primer encuentro que tuve con Discord ha sido más o menos una semana atrás. Es una especie de servidor donde tú puedes ir armando diferentes canales y puede automatizar varios procesos de tus otras plataformas. Entonces, estoy estudiando ahorita Discord, cómo funciona y estoy viendo unos tutoriales, pero efectivamente, yo también recomiendo Discord. Hay que educarnos tecnológicamente, esa es una. Dos, leía uno de los comentarios de un muchacho, o una señorita, que estaba completamente ofendida conmigo y decía que era un soberbio, ¿por qué tanto odio a los libertrolos criminal? No, estos libertrolos, ¿por qué los odiaba tanto? Bueno, lo voy a resumir en lo siguiente. Mira el mundo en el que vivimos. Mira el mundo en el que vivimos. Gracias por esas gracias que te estoy dando es que los repudio tanto, porque son tan o más perniciosos que los comunistas. Porque por lo menos los comunistas te dicen que son, sabes que son. Estos se venden como aliados tuyos y al final no son aliados, son aliades. Y el acto más grande, el acto de mayor grandeza que podría tener alguien que ya sabe que está equivocado, es reconocer, me equivoqué, en vez de quedarse en ese sectarismo, en ese fanatismo que tanto le critican a los zurdos radicales. Pero el liberprogre es militante, es fanático. No puede entender, no puede concebir el mundo fuera de otras categorías que no sean estas categorías de esta libertad que ni siquiera saben cómo definirla. Además, no existe un consenso único de qué es esa libertad. Entonces, por eso es que los rechazo tanto y por eso es que los combato tanto y los voy a seguir combatiendo con todas mis fuerzas, junto con mis amigos, porque hay que exponerlos, porque ese es el primer paso, sacar a la mala hierba de nuestro lado para saber de con quiénes contamos. Y yo también estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, Agustín. Nosotros tenemos que ser inteligentes y acá hay que hacer un aviso. O sea, yo no me voy a salir completamente de las redes hasta que me voten, ¿no? O hasta que nos voten, pero uno también tiene que hacer un uso inteligente de esas redes. Por ejemplo, en el caso, para mí YouTube se ha convertido en una plataforma muy, muy importante. Ahora, no soy tan vehemente en YouTube porque conozco cuáles son las reglas. Y acá la gente puede decir, uy, se suavizaron, uy, se volvieron blanditos, uy, los sometieron. Es no saber interpretar lo que uno está haciendo. Lo que uno está haciendo es tratar de navegar dentro de las dificultades para igual poder pasar mensajes que sean valiosos a la gente. Entonces, por ejemplo, YouTube yo lo veo como una plataforma más educativa. Entonces ahí quizás no voy a hablar tanto con la pasión con la que me expreso en Twitter. Twitter para mí es el Coliseo Romano, en Twitter sí meto golpe. Vamos a decir, Instagram es mi villa en Florencia, ¿no? Ahí publico mis fotos, soy lindo. Y YouTube es Oxford. YouTube es Oxford para mí, ¿no? Entonces vamos a ponerlos que esas son las categorizaciones que tengo. Y creo que YouTube, dentro de las limitaciones, es una herramienta maravillosa. O sea, pónganse a pensar, porque criticamos con dureza las redes. Y es cierto, el poder los ha ensoberbecido. Pero imagínate lo mucho que se puede hacer con una plataforma como YouTube. Tú, Agustín, estás a punto de llegar al 1.000.000. O sea, ponte a pensar esto, ¿eh? 1.000.000 de personas. ¿Cómo vas a migrar así de la noche a la mañana? Ah, chao, YouTube, me voy, estoy ofendido con las redes. No, se trata de dar la batalla con inteligencia y así ir creciendo, porque de alguna u otra manera podemos ir difundiendo diferentes mensajes que quizás ni siquiera se apunten en un contrasentido, que no sean contrarrevolucionarios en el contexto actual, pero que vayan generando un sentimiento, una base, una ideología de acá
a unos 30, 40, 50 años. Porque con esto cierro, nuestra estrategia hoy, ganar victorias en el corto y mediano plazo va a estar muy difícil. Y no quiero ser pesimista, sino que parte de la forma de dar una batalla es entender cuáles son nuestras fortalezas y nuestras desventajas. Y nuestra debilidad ahora es patente, o sea, dependemos en gran medida de estas plataformas y vamos a tomar un periodo donde no vamos a ganar mucho, o vamos a ganar poco, o vamos a sufrir muchas derrotas. Se viene eso. Pero, así como Marcuse, que tú lo has estudiado mucho, Agustín, la escuela de Frankfurt, ¿no? Que empieza a inicios del siglo XX y después toma esta fuerza en los Estados Unidos en los 60. O sea, fue un proceso de años. Quizás, como dije la vez pasada, nosotros seamos la escuela de Bogotá, o la escuela de Navarra, o la escuela de Lima, pensando en el largo plazo, qué ideas sembramos para que sobre esas ideas se construya una respuesta a esta tiranía. Mira, yo quería aclarar digamos, una cuestión que es cuando hablamos sobre estos liberales que han, en muchos casos, celebrado la censura contra Trump y en otros casos se han llamado el silencio, pero la omisión a veces es tan grave como la acción, sobre todo cuando lo que está peligrando es la libertad, que un liberal omita repudiar un acto de censura de este tipo y, bueno, es, digamos, casi tan grave como aquellos que directamente lo han celebrado. Y hay otros que lo han justificado, hay otros que han buscado la manera de, bueno, es una empresa privada y entonces ya todo lo que hemos hablado. Pero cuando nos referimos a esos liberales, nos estamos refiriendo a los liberales de izquierdas, ¿sí? Es decir, dentro de la gran familia liberal hay muchos, digamos... varios liberalismos. Hay muchos liberalismos. Que cada vez, o sea, son como esas familias que están todas peleadas, bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, nos estamos refiriendo a los liberales de izquierdas, no nos estamos refiriendo a los libertarios que tienen una visión realista de las cosas, por ejemplo, Javier Milei, no nos estamos refiriendo, obviamente, a los paleolibertarios, que justamente es lo más realista político que tiene el movimiento libertario, en fin, nos estamos refiriendo, ustedes ya saben, a los típicos liberprogres de siempre. Eso por un lado. Por otro lado, no sé si ustedes se han puesto a pensar que los liberprogres jamás han sido censurados. Es decir, así como nunca ha sido censurada la izquierda, y cuando Zuckerberg tuvo que ir a comparecer al Senado de Estados Unidos y le preguntan si alguna vez censuró a páginas progresistas, él dijo que no, y le preguntan, ¿y por qué han censurado a miles de páginas conservadoras? Dijo, bueno, porque es nuestra tendencia ideológica. Es decir, Silicon Valley es un reducto de izquierdismo. Bueno, así como ha dicho esto, y entonces podemos confirmar que no se censura a las izquierdas, también podemos confirmar que los liberprogres jamás recibieron ninguna censura. Y nunca les faltó plata. ¿Perdón? Y nunca les ha faltado la plata. No, aparte, nunca les ha faltado la plata porque tienen la plata del Estado alemán, ¿sí? Que es además la plata que les impide, por ejemplo, criticar el globalismo, porque la Fundación Naumann es una fundación pro-globalismo, ¿no? Entonces, digo, cuando nunca sufriste censura, ¿qué has hecho en tu vida? Yo no confío en la gente, por un lado, que no tiene enemigos, esa gente que le quiere caer bien a todo el mundo, la verdad yo me alejo de esa gente, pero tampoco hoy en día confío demasiado en la gente que nunca ha hecho nada para que una red social lo censure. Porque si una red social nunca te ha censurado es porque lo que has hecho en la red social ha sido totalmente funcional al sistema. Nunca has dicho nada realmente significativo, ¿no? Entonces yo entiendo que esta gente no entienda la censura porque no la han vivido. No han tenido que censurarse, nunca han entrado en su red social y han visto un cartel de Instagram que te dice, has violentado nuestras normas comunitarias y la próxima te dejamos 50. Nunca han ingresado y han visto que le han directamente barrido con la cuenta de Twitter. Nunca le han metido un strike en su canal de YouTube. Nunca le han siquiera desmonetizado un video de YouTube. Ni siquiera. Si me permites, 20 segundos y continúas. Adelante. No solamente es lo que tú mencionas, la gente, claro, nos ve y dice, uy, la gente debe pensar, ¿no?, que es maravilloso ser conocido y querido, y sí, es maravilloso, uno se siente muy bien, se siente muy querido, muy respaldado, pero detrás de esto no es una cuestión de fama o de amor, no, acá nos ponemos en la línea de fuego, nuestras reputaciones están en juego, nuestros trabajos están en juego, nuestras familias son expuestas,
O sea, yo he recibido una serie de amenazas, de ataques. Tú también, tengo entendido que te han demandado del Estado. A mí también me ha demandado de sujetos muy poderosos en el Perú. Uno se juega acá el pellejo. Entonces, ¿a qué quería decir con esto? Que lo que pones en la línea de fuego, esta gente no pone nada, porque sabe que en la noche va a abrir el refrigerador y va a tener la leche heladita, el jamón o los diferentes tipos de quesos, ¿no? Que después se va a poder viajar a Miami o se va a poder ir de viaje una vez que toda esta locura. No se están jugando nada, no arriesgan nada. Y con esa falsa autoridad moral vienen y denostan a quienes sí nos ponemos en la línea del fuego y pues, nos exponemos a una serie de problemas, ¿no? Porque, claro, en este contexto de la censura, lo que está pasando también es, a medida que van violando nuestras privacidades y, por ejemplo, nuestra privacidad financiera, o el hecho de que uno pueda generar algún tipo de ingreso en estas redes que es marginal. La gente no crea que uno se hace millonario con estas cosas. De hecho, uno pierde plata porque tienes que invertir en recursos, ¿no? Entonces, que la gente piense que de repente te pueden dejar sin ni siquiera un ingreso porque digitalmente te pueden asesinar y te sacaron del sistema financiero, te sacaron del sistema social, es terrible. Eso, bueno, eran 20 segundos, me tiré un poco más, pero... No, tranquilo que acá no hay censuras. No, bueno, no hay censura en mi canal. Espero que en Twitch no haya censura próximamente, que todo indica que sí. No, yo cierro la idea con eso. A ver, Nicolás Maduro tampoco recibe censuras. Ni Nicolás Maduro recibe censuras, ni los Liber Progres reciben censuras. ¿Por qué motivo será? Y porque son funcionales al sistema. Ese es el punto. Los que estamos dando una batalla real somos aquellos que estamos completamente o bien autocensurándonos o que nos censuran de afuera precisamente porque no fuimos eficientes en la autocensura que debíamos ejercer sobre nosotros mismos, valga la redundancia. Pero, tercer tema que abro, y ya te paso a vos, Alejandro, y si quieren vamos dándole cierre, pues estamos casi en una hora. Tercer tema. Hoy recibí un dato interesante, que es que desde la censura de Twitter, además de que ha caído Twitter en la bolsa, creo que cayó como 4 puntos, interesante, ¿no? La reacción del mercado, la aprobación a Donald Trump creció 4 puntos, del 47% al 51%, en 24 horas. La fuente de este dato es Rasmussen, del 47 al 51 en un par de horas, cuando fue eliminada permanentemente su cuenta de Twitter. Con lo cual, esto, digamos, me da una cierta esperanza, yo que soy un desesperanzado, soy un tipo que no es muy optimista, no soy optimista, pero me da una cierta esperanza porque me doy cuenta que este tipo va a seguir siendo un líder político. Es probable, y ahora que parece que es probable que compre él alguna de estas redes sociales, vamos a estar mucho más seguros en esas redes sociales y creo que él va a seguir liderando a la derecha en el mundo. Creo que no se va a rendir políticamente y si no logran hacer el impeachment, si no lo logran destituir desde el Senado, es probable que él se pueda presentar en 4 años más. Por supuesto, dependerá de su estado de salud y demás. Es un tipo que ya está grande, creo que tiene 74 años, si mal no recuerdo, con lo cual tendría 78 en 4 años, pero bueno, es la edad que ahora tiene más o menos Biden. De modo que no le impediría nada a menos que lo destituyan, que es lo que están intentando. Por eso la censura. Así que bueno, dentro de todas estas malas noticias, la buena noticia es un crecimiento importante de la imagen de Donald Trump a raíz de la censura. Te paso la palabra a Alejandro y podemos después pasársela a Miklos como para cerrar. Agustín, mira, y esto creo que lo había dicho el mismo presidente, y es la cuestión de, vienen por nosotros, y lo que ocurría es que Trump estaba en el medio, ¿no? Y han hecho todo lo posible para sacar a Trump, y ya que no tengamos a alguien que esté allí, digamos, de frente, ¿no? Defendiéndonos en algún sentido. Y también, por otro lado, a todos estos que aplauden la censura y demás, este famoso poema, ¿no? Del pastor luterano Martín Niemöller, que creo que todos conocen, que está en el memorial del Holocausto y demás, que dice: primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque no era socialista, luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque no era sindicalista, luego por los judíos y pues no dije nada tampoco porque yo no era judío, pero luego vinieron por mí y ya no quedó nadie para defenderme, ¿no? Yo creo que es un poco lo que vemos actualmente en Twitter,
y es que estos que aplauden la censura del presidente, bueno, en algún momento la censura, dependiendo de cómo se vaya moviendo el mundo y demás, puede ser contra ti, puede ser contra alguien al que sigues, etcétera. Entonces, es muy peligroso el precedente, como lo manifestabas al inicio, en el que Twitter ha dicho, saqué al presidente de los Estados Unidos, puedo sacar a cualquier persona. Lo antiliberal que es. Sumo un dato que no lo hemos mencionado cuando hablamos de Parler, y ya te paso Miklos para una conclusión final. Ahí por ahí estaban consultando sobre Elon Musk. No sé si después querrás decir algo. En esto de Parler, digamos, no simplemente es que lo han descatalogado desde Google y desde Apple, porque digamos, a ver, Parler está fundado sobre la idea de que no hay que censurar la libertad de expresión, y las redes de microblogging que ofrecen Apple y Google están fundadas en la idea de que hay que censurar todo lo que no sea funcional al progresismo globalista. Entonces, esto es una realidad que ya existe, pero además está la amenaza de Amazon de cerrar los servidores de Parler. Entonces, fíjense, esto de pensar que hay libre competencia en las redes sociales propio de una persona que está mal informada o que está negando la realidad. ¿Por qué motivo? Porque Parler tiene sus servidores vinculados a Amazon, ¿no? Entonces, hoy Amazon, cuando quiere, toca un botón y se cerró para siempre, ya no la cuenta del presidente Trump, sino los servidores de la red social Parler. Esta es la realidad que estamos viviendo, ¿no? O sea, quizás todos nos vamos a Parler y pasado mañana a Bezos se le ocurre que descarta el servidor de Parler y se apaga todo, ¿no? Así que, bueno, fíjense, un dato más para agregar ahí a la supuesta libre competencia que deberíamos apoyar entre las redes sociales. Solamente para cerrar, complementar lo que tú estabas diciendo en términos de lo que es la infraestructura para la economía digital y de automatización, que es la que se viene con esta cuarta revolución industrial. En cloud computing, que es el sistema, ¿no? El servicio de nube, ¿no? El hosting de nube, donde no necesitas servidores físicos, sino que eso te ahorra un montón de costos porque todos los videos, los correos, todo lo dejas en un espacio virtual ahí, entonces no lo vas a perder, no necesitas una cantidad de servidores. Amazon Web Services es la que controla el 30% del mercado de cloud computing. Después viene Microsoft Azure, de Microsoft con 20%, y después viene Google Cloud, con un entre 5 y 6%, junto con Alibaba, que es una empresa china. Entonces, sumas esas 4 empresas, 3 americanas y una china, y ya tienes más de 2/3 del mercado internacional en cloud. ¿De qué libertad de mercado me están hablando ahí? Esa es una cosa. Esa es una cosa. Después, cuando ves, por ejemplo, lo que se relaciona a tecnología redes 5G, en el tema de hardware, Huawei produce, aporta el 80% del hardware mundial de 5G. Una sola empresa. Y aquí entra también, aquí haciendo una conexión muy rapidita, de por qué es imposible pensar que este nuevo orden, esta nueva normalidad, la puedes entender, o sea, no se puede entender sin la intervención de China y esta alianza tácita que existe entre Big Tech China y Big Tech Estados Unidos. Abiertamente, esto es una prueba para mí irrefutable, porque sin esa conexión tú no tienes la infraestructura. Me decían brevemente sobre Elon Musk. Yo desconfío de Elon Musk por 2 razones. Porque quienes han seguido mis ideas saben que yo veo esta cuarta revolución industrial como una transición que va más allá incluso de lo que estamos viviendo, que es la redefinición y reconfiguración del ser humano, que es para mí lo más grave. Y Elon Musk viene con el tema de Neuralink, ¿no? Los chips en la cabeza y los sueños futuristas de estos futuristas rusos de fines del siglo XIX, vamos a conquistar el espacio. A mí me da mucha desconfianza. Yo no confiaría en Elon Musk. Puede ser parte de una campaña también para, ¿no?, distraer a la gente, como ha ocurrido. Y finalmente, bueno, decir que vamos a seguir aquí dando batalla, ¿no? Y hay que darla de manera inteligente, que la gente sea paciente también y que sea comprensiva a veces, en la medida en que no es que uno tiene que navegar dentro de los parámetros que le están ofreciendo. Lo peor que podríamos hacer es hacer una retirada completa, porque ese espacio que hicimos al retirarnos no lo vamos a recuperar jamás. Entonces, y dejo abierta la pregunta ya para el cierre, que podría ser un conversatorio más adelante o cuando se dé un tema. ¿Qué rol va a jugar Putin? Porque nos estamos olvidando de Putin. ¿Terminará siendo Putin el líder del mundo libre? Imagínate. Es como lo dejo ahí ¿no? Hasta donde
Sí, hasta donde entiendo, le quedan pocos meses en el poder a Putin por una enfermedad que está sufriendo, pero no sé, eso es lo que dicen los medios, ¿no? Se Ujú, frotan un poco las manos también cada vez ujú. que lo comunican, así que habrá que ver también si sigue frente al Estado ruso, digamos, frente al poder de Estado ruso o no. Pero qué buena paradoja o qué buen escenario curiosísimo que has planteado, Miklos. Yo cierro y te doy después a vos, Alejandro, para que des las últimas palabras. Invitando a la gente a considerar no irse de las redes tradicionales, pero sí abrir nuevas redes para que eventualmente cuando ya seamos totalmente marginados, censurados, aniquilados de ese espacio público digital, tengamos por lo menos un reducto, aunque sea no tan grande, pero por lo menos de alguna importancia para poder sobrevivir en el mundo online. Esos espacios pueden ser, habían dicho recién, Telegram, pueden ser Signal, creo que se Signal, llama. Signal, como Signal. señal en inglés, Signal. Ah, bien, Signal, eh, Parler, Gab. Parler y Gab. Parler y Gab. Sí, bueno, créense sus redes y lo mismo que publican en Twitter, pónganlos en las otras redes Y sociales. en caso de YouTube, como soporte library, que se escribe LBRY, que inmediatamente los videos de su canal les va a hacer copia directa, y aquellos que ya han sido expulsados pueden ir usando Rumble se escribe, que es otra alternativa, ¿no? Y antes que le pase la palabra a Alejandro, que vayan a mi canal de YouTube, muchachos, está buenísimo. Sí. Miklos Lucas. Bien, Gracias. bien. Una pequeña propaganda. Gracias, Agustín. No, tenemos. Lucas, estoy a Sí. punto de llegar a 100.000. 100.000, muchachos. Vamos que se puede. Bien, o sea, con el nombre que ustedes están viendo en pantalla, lo buscan a Miklos en YouTube, suscríbanse en su canal, le dan a la campanita para que el sistema Sí. les avise, siempre y cuando no caigamos en el shadow banning, ¿no? Que, Claro. a ver, esto es algo que nunca hemos hablado, lo comento en 30 segundos. Hay una forma muy perversa de censurar, que básicamente es lo mismo que la técnica de la desaparición de personas, digamos, tanto que los zurdos hablaban de los desaparecidos. Bueno, hay una forma de censurar que es que no te borran tu cuenta, por ejemplo, de YouTube, sino que te hace algo que se llama shadow ban o shadow banning, ¿no? Donde no le notifican a tus seguidores que vos has lanzado nuevo material. Esto es lo que hicieron en su momento a Milo Yiannopoulos, que tenía un canal también, no sé, con 1 millón de seguidores, pero vos veías sus videos que tenían 300 reproducciones, porque para llegar a su video tenías que buscarlo manualmente y siempre estaba listado al último, ¿no? Entonces también juegan con esto y de esa forma no está censurado, no podés decir vos que te han borrado la cuenta, tu cuenta está ahí, podés acceder, pero nadie la puede ver realmente. Entonces, quizás también nuestras cuentas no sean borradas, pero ustedes algún día dejen de verlas en lo que se llama el feed, ¿no? Así que eso también puede pasar. Así que suscríbanse en el canal de Miklos, pónganle la campanita para que los notifique, ayúdenlo a llegar a 100.000 y suscríbanse en el canal de Alejandro Bermeo, que también lo pueden encontrar con su nombre, Alejandro Bermeo, también se suscriben, le dan a la campanita y también suscríbanse los que no están suscritos al mío, también con mi nombre, y suscríbanse a este canal de Twitch que es donde estoy haciendo todas las transmisiones en vivo. Te paso Cortito, Agustín. Ya parece broma cuando dice suscríbanse al mío, o sea, ya todos están suscritos. Tus canales ya están, todos están suscritos ya. Toda la derecha está en el canal de Agustín. Toda América Latina está suscrita a su canal y dice suscríbase ya. O sea, entonces, algún marginal, no sé, pues en alguna isla del Pacífico, por ahí. Entonces lo que les pido es que difundan este video. Si han llegado a verlo hasta este momento es porque les interesó de lo que hablamos. Si les interesó de lo que hablamos, entonces, bueno, pueden retribuirnos de alguna manera copiando el link de este video y lo pegan en sus redes sociales y esto puede llegar a muchas más personas para que muchas más personas que no nos conocen nos empiecen a conocer y ellos sí se suscriban también a nuestros canales. Ale, te paso la pelota a vos. Vale. Bueno, mira, hay algunas alternativas, como mencionábamos, Parler, que es la alternativa para Twitter, MeWe, que es para Facebook, Gab, que es otra alternativa para Twitter, Rumble, que es una alternativa para YouTube, pero como mencionas, pues no podemos abandonar, desde luego, sería ilógico, absurdo, las plataformas en las que estamos y con el alcance que nos pueden dar
sin duda alguna. Ahora, como un último punto, el profesor Miklos el año pasado me recomendó las bondades del pesimismo o los usos del pesimismo de Sir Roger Scruton, y eso fue como un antídoto para ese optimismo, ¿no? Optimismo desconectado de la realidad y la importancia de ese pesimismo crítico, ¿no? No es el pesimismo nihilista que dice, pues ya no hay nada que hacer, apague y vámonos, sino al contrario, es un pesimismo crítico que te permite estar de modo realista enfrentando la realidad de las cosas. Y desde ese punto de vista, yo lo que veo es que el futuro de Occidente se está moviendo más rápido de lo que pensamos hacia China. Es decir, realmente hay, no sé cómo se pueda pronunciar esto, una chinanización del mundo o algo parecido. Y es inevitable también en la medida en que, como lo plantea Miklos, la tecnología 5G de la mano de China, a esto tú le sumas las ciudades inteligentes, que es toda esta agenda del Foro Económico Mundial y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entonces, inevitablemente toda esa arquitectura de la opresión que ya la vemos en China, pues de alguna manera con la pandemia y demás ha podido exportarse al resto del mundo, ¿no? E inevitablemente 5G o 6G, que ya está en tecnología militar, pues juega el papel fundamental para la construcción de las smart cities o las ciudades inteligentes. Entonces creo que es una batalla muy dura, al menos digamos, es gigantesco, es David contra Goliat, pero no podemos retirarnos, ¿no? Vamos a luchar hasta el final, hasta donde podamos, y aquí estaremos todos. Agustín, si me permites. Sí, adelante. De hecho, perdón, así te doy a vos para que cierres. Comento una última mecánica de la censura que no la hemos comentado, pero alguien ahí lo puso. Alguien puso en los comentarios que seguía a Javier Villamor por Twitter y un buen día entró y vio que ya no lo seguía más. Eso también hacen las redes sociales. Te desuscriben sin que te des cuenta. Yes. Con lo cual, si algún día ustedes dejan de ver que el feed les aparece material nuestro, ingresen de nuevo y fíjense porque quizás ya no nos siguen mágicamente. Esto se lo hacen muchísimo a nuestro amigo Pablo Muñoz Iturrieta, que por día le descienden 100 seguidores de Instagram. Es una locura, pero eso es lo que está sucediendo también. Te van sacando seguidores sin que te des cuenta y sin que los seguidores que te siguen se den cuenta de que ya no te siguen más. Ahora sí, Miklos, la pelota para vos. Sí, dos cositas. Recordarles entonces que por lo menos en mi caso creo que sería una buena estrategia también para ustedes, queridos amigos, que el YouTube lo utilicen con fines educativos a modo, por ejemplo, de discutir ideas, de presentar temas que son necesarios para la formación. Yo, por ejemplo, voy a empezar a hablar de la filosofía de Jacques Ellul, un francés que veía el futuro en términos tecnológicos, ¿no? De ese estilo. Creo que sería una buena manera de hacerlo. Públicamente comprometo a Alejandro también para este martes, para que esté en mi conversatorio de jóvenes líderes de Hispanoamérica, que lo tengo ahí con otro más, para este martes a las 9 de la noche, hora del Reino Unido. Y finalmente, con esto cierro, que es un mensaje de esperanza mesurada, de pesimismo responsable o de optimismo responsable, vamos a ponerlo. Se vienen tiempos difíciles, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Se vienen tiempos difíciles y muchas de las cosas que nosotros asumimos que iban a seguir siendo normales no lo van a hacer. La forma como podemos movilizarnos en las ciudades, nuestra privacidad, las leyes terribles que van a surgir, porque con toda pena lo voy a decir, pero con el poder que tenemos ahora no vamos a hacer contrapeso para la legalización del aborto en casi todos los países, si no es en todos los países de nuestra región, de la eutanasia, eso también se viene. Entonces van a ser momentos muy, muy duros. Y quizás vamos a ver también algunas cosas que no imaginábamos, ¿no? Niveles de censura nunca antes vistos, donde solamente una palabra baste para que el algoritmo te cancele inmediatamente, o que hay una serie de cosas que van a ser muy, muy difíciles. Por eso hablaba de la necesidad de pensar esta defensa, esta respuesta en el largo plazo. Es así como yo me la estoy planteando, pero siempre al final del día con mucha esperanza, con mucha fe, porque al final lo que va a definir nuestro tránsito en esta vida va a ser no solamente el propósito que tuvimos en esta vida, sino el método y cómo defendimos o cómo fuimos fieles a nuestras convicciones. Yo creo que al final, en el hecho de muerte de una persona, cuando hace un recuento de lo que hizo en la vida, quizás en ese momento dice, bueno, di la batalla, por lo menos di la batalla, nunca me agaché, y a diferencia de estos liberprogres, estos sudos rentados, mis rodillas no tienen las marcas. Soy un hombre decente o soy una mujer decente. Eso.
Muy bien. Bueno, con esas palabras podemos entonces dar cierre a esta conversación. Muchísimas gracias, Miklos, por tu participación. Alejandro, gracias también por tu participación. Y seguimos combatiendo nosotros y también todos los amigos que están del otro lado y que nos apoyan en esta lucha difundiendo este contenido. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.